Vamos a dar comienzo a la sesión técnica número 12, transformando el futuro de la diabetes tipo 1 autoinmune. En esta sesión es una mesa de debate en la que van a participar Liana Tero, que es coordinadora de la Unidad Clínica de Investigación en Diabetes mellitus tipo 1 del Hospital Ramón y Cajal, Carlos Mingo, que es gerente del Hospital Universitario Ramón y Cajal, y Marta Ferrer, pediatra de la Unidad de Diabetes Pediátrica del Hospital Miguel Salvet de Zaragoza. Me presento, soy José María Turón y estoy aquí en calidad de coordinador clínico de la Estrategia de Diabetes de Aragón. Para empezar el debate vamos a hacer primero una pequeña introducción al tema que nos ocupa de diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1, como sabemos, es una enfermedad autoinmune crónica que tiene como principal riesgo el diagnóstico y tratamiento tardío en forma de cetoacidosis diabética, que suele traer importantes consecuencias a los pacientes en ocasiones. Existe la oportunidad de un conjunto de biomarcadores clave que dan bastante precisión al diagnóstico del riesgo de diabetes tipo 1 y se considera muy importante la detección temprana de diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 tiene dos picos de incidencia en la infancia y en la adolescencia, entre los 4 y los 7 años y los 10 y 14 años, aunque más del 50% de los casos se diagnostica en la edad adulta. Más de un tercio de los niños en España presentan la cetoacidosis como síntoma inicial y los familiares de primer grado de personas con diabetes tipo 1 presentan una probabilidad 10 veces mayor de tener diabetes tipo 1 que la población general. Hace un mes se ha publicado este consenso nacional de todas las sociedades de endocrinología de nuestro país, que se llama Cribado, Estadificación y Seguimiento de la Diabetes tipo 1 en Estadios Preclínicos, y su objetivo es establecer un marco común para el cribado, estadificación y seguimiento de la diabetes tipo 1 en fases presintomáticas, basado en la evidencia y orientado a su implementación clínica. El objetivo específico más claro es reducir la presentación en forma de cetoacidosis y las hospitalizaciones que ello conlleva, entre otras cosas. En este consenso se establece este diagrama que vemos aquí arriba, donde se nos dice que sobre un conjunto de pacientes con riesgo genético, en un momento determinado se produce un evento desencadenante que produce la activación autoinmune y aparecen los distintos estadios de la diabetes tipo 1. El estadio tipo 1, que es el estadio preclínico, donde la glucosa es normal, pero ya existen estos autoanticuerpos, igual o más de 2 autoanticuerpos. Después el siguiente estadio es el estadio 2, donde además de los 2 autoanticuerpos o más, aparece también la disglucemia. El estadio 3 ya es cuando se presenta clínicamente la enfermedad. Evidentemente, el riesgo en el estadio 1 ya es el 44% y en el 2 del 75%. Por lo tanto, se han propuesto unas estrategias de cribado. Las estrategias de cribado que propone este consenso son dos tipos. Una es el cribado con anticuerpos a familiares de primer grado de pacientes con diabetes tipo 1, 2 muestras, 2 veces, 2 técnicas para aumentar la sensibilidad y la especificidad de la prueba con cualquiera de los 4 anticuerpos recomendados. Y hay una segunda estrategia, que es la evaluación del riesgo genético más cribado con anticuerpos, es decir, se realiza estudio del HLA o del perfil de riesgo genético del paciente y en función de la determinación de riesgo se ponen en marcha las actividades que nombramos a continuación. Entonces, ¿a quién hay que hacerlo? Como hemos dicho, familiares de primer grado de los pacientes con diabetes tipo 1 o personas con riesgo genético elevado. ¿Cuándo hay que hacerlo? A los 2, a los 6, entre los 6 y los 8 y entre los 12 y 14 años. Si ha salido negativo, no hay que repetirlo más allá de los 14 años. En el caso de los adultos, se realizará a cualquier edad entre los 18 y los 45 años. Y si sale negativo, no hay que repetirlo.
El ámbito, en estos momentos, se está realizando en el ámbito hospitalario, a nivel de los servicios de endocrinología pediátrica o endocrinología de adultos. Y bueno, se realiza mediante la determinación de los 4 autoanticuerpos frente a la célula beta pancreática y, de ser positivo, hay que confirmarlo con una segunda muestra, que decíamos anteriormente, 2 muestras, 2 técnicas. Finalmente, en caso positivo, ya tendremos que realizar el seguimiento a estos pacientes de riesgo, fundamentalmente valorando la tolerancia a la glucosa mediante sobrecarga oral a la glucosa o glucemia en ayunas o glicada. De esta manera podemos clasificar a los pacientes en resultados normales, disglucémicos o hiperglucémicos. En función del resultado de estas pruebas de tolerancia a la glucosa, vamos a recomendar unas estrategias de seguimiento. En caso de que tenga un solo autoanticuerpo y tolerancia normal a la glucosa, en este caso, en caso de niños menos de 3 años, hay que hacerlo cada 6 meses los 3 primeros años y después se recomienda anualmente en los 3 años posteriores. Y en los mayores de 3 años hay que hacerlo anualmente durante 3 años. Se repite a los entre los 12 y 14 años. Y en los adultos, una vez al año hasta los 45. En casos de 2 autoanticuerpos y tolerancia normal a la glucosa, es decir, en el estadio 1, en los niños se recomienda cada 3-6 meses hasta los 9 años y a partir de los 9 años cada 12 meses. En adultos, anual hasta los 45. Y en caso ya de que tenga los 2 autoanticuerpos y además tolerancia anormal a la glucosa, disglucemia, en niños cada 3 meses hasta los 14 años y cada 6 meses a partir de los 14 y en los adultos cada 6 meses. Este es el resumen de lo que propone el consenso para el cribado y seguimiento en estadios presintomáticos de la diabetes tipo 1. Dicho esto, vamos a comenzar ya con el debate. En primer lugar, quería preguntar a Lía, ¿qué beneficios tiene realizar el cribado? Bueno, en primer lugar, quería agradecer la invitación de estar hoy aquí formando parte de esta mesa y de la presentación realizada. Desde luego ya actualmente no hay duda de que realizar cribado en familiares de primer grado de pacientes con diabetes tiene beneficios, ¿no? Y así lo recogen la mayoría de las guías de actuación de práctica clínica. Yo englobaría los beneficios en 3 grandes áreas. En primer lugar, desde un punto de vista médico, por evitar complicaciones, desde un punto de vista psicológico, de impacto psicológico inicial, y por último, desde un punto de vista terapéutico, el tener la posibilidad de intervenir antes y poder obtener mejores resultados. En cuanto a las complicaciones, si bien es cierto que la diabetes tipo 1 tiene una fase presintomática que es muy prolongada, es verdad que la mayoría de veces el diagnóstico se realiza en el contexto del debut de una complicación aguda y muchas veces hiperglucemia muy franca o la mayoría de las veces como cetoacidosis. Con lo cual, el despistaje en varios programas que se han realizado dentro y fuera del país ha demostrado que logra la reducción drástica del porcentaje de cetoacidosis como debut. Con lo cual ya ahí hay un gran beneficio clínico. Por otro lado, la diabetes es una enfermedad que requiere mucho autocuidado y requiere un proceso de educación diabetológica que es muy importante. Y en el contexto de una hospitalización y una patología aguda hace que toda esa cantidad de información sea muy difícil de asimilar, con lo cual el tener tiempo para ir haciendo esa educación de forma progresiva, tanto para el paciente como para las familias, es fundamental. Y el tercer punto es la posibilidad terapéutica. Todavía en el debut hay mucha célula beta con capacidad de sintetizar insulina y hoy por hoy el cambio de investigación e incluso la FDA ya tiene aprobado un fármaco para intervenir en este estadio, hace que podamos actuar antes y tener mejores resultados en cuanto a la preservación de la célula beta. Vamos a tratar ahora el tema de la experiencia. Marta, tú estás trabajando ya con este consenso. ¿Cómo ha sido la experiencia de la implementación en el servicio de pediatría?
Bueno, pues buenos días. Yo también quería agradecer la oportunidad que me ha dado la mesa pues, para compartir con todos vosotros mi experiencia. Nosotros empezamos hace un año, yo creo que fuimos, pues ya habían salido las recomendaciones de la ISPAD de la indicación, ¿no?, de hacer cribado en familiares. Entonces empezamos en septiembre del 2024. Empezamos con nuestra población, o sea, solo en pediatría, es decir, les hacíamos, abrimos una agenda de cribado donde empezamos a cribar a los hermanos de nuestros pacientes, menores, los hermanos que fueran menores de 18 años, y a su vez pues nos contactamos con los endocrinólogos de adultos de nuestra zona para que nos mandaran a los hijos de sus pacientes o hermanos de sus pacientes menores de 18 años. En el primer año lo analizamos hace poco y hemos cribado a 320 familiares con una media de edad de 12 años. Y pues el 70% eran hermanos de nuestra cohorte de pacientes y el 30% hijos de pacientes, la mayoría hijos de pacientes adultos. Claro, nosotros hemos cribado pues, prácticamente al 97% de los hermanos de nuestros pacientes, ¿no? Y ahora pues, nos están llegando sobre todo pues, los que nos van derivando los compañeros de adultos. Pues la verdad es que fue muy bien acogido. Realizamos como una hoja informativa y un consentimiento informado. El programa, la verdad es que fue muy bien acogido por las familias. Solamente en un 2% de los casos, que fueron 6 familiares, rechazaron participar en el cribado. 2 eran los padres los que rechazaron, es decir, que no querían, pues bueno, no querían saber. Y los otros fueron ya pues, pacientes adolescentes que básicamente no se querían pinchar. Hemos encontrado los resultados, pues también los tenemos analizados hace poco. Hemos encontrado un porcentaje de positivos, entendiendo por positivo aquellos que tienen 2 o más anticuerpos que ya están ya se les puede diagnosticar de diabetes tipo 1 en estadio presintomático, a un 2,6%, que es prácticamente el mismo porcentaje que han encontrado otros estudios que se han hecho en familiares, porque claro, cuando se hace en población general el porcentaje es mucho menor. Otros estudios internacionales, como el TrialNet, que también encontraron porcentajes similares. Y de ellos, pues la mitad eran estadio 1 y la otra mitad estadio 2. Bueno, y tuvimos un paciente en estadio 3, que ya, bueno, pues cuando informamos a la familia, pues ya la niña pues nos dijo que tenía justo desde hace unos días síntomas y ya era un estadio 3. Y a los pacientes, bueno, pues no hemos tenido, que es muy importante, de estos pues ninguna cetoacidosis, frente al 25% de cetoacidosis que tenemos al debut en los pacientes que se siguen diagnosticando en el estadio 3, que es el debut clásico con clínica, que es como seguimos diagnosticando de momento a la mayoría de los pacientes. Liam, ¿cómo habéis estructurado la coordinación con el servicio de pediatría? Pues la verdad es que antes de instaurar el proceso de cribado trabajamos muchos meses antes y es fundamental porque realmente, a pesar de que en la atención de pacientes con diabetes tipo 1, pediatría y adultos están muy conectados, en este proceso de cribado casi diría que es fundamental ir en una misma dirección porque la mayoría de pacientes que yo cribo en mi consulta son los hijos de mis pacientes, con lo cual tienen edad pediátrica, y al revés los pediatras que criban a los padres o hermanos mayores de los niños con diabetes, con lo cual son población adulta. Con lo cual es fundamental tener un circuito bien claro de hasta qué edad se van a extraer las muestras en el hospital de día de adultos, en el hospital de día pediátrica, y coordinar un poco el flujo para que los resultados sean dados lo antes posible y de una manera muy efectiva, ¿no? Con lo cual
es fundamental y nosotros por lo menos lo hicimos reuniéndonos, estableciendo un circuito y los value stream map dentro de cada uno de los servicios para poder acceder a la mayor cantidad de población posible. ¿Resulta factible llevar a cabo un cribado poblacional? Sí. Bueno, no sé, yo creo que el cribado poblacional es otra cosa diferente a lo que estamos ahora haciendo. Realmente las guías de práctica actualmente recogen que es práctica habitual y debemos hacer el cribado a familiares de primer grado porque tienen 10 veces más riesgo de padecer diabetes tipo 1. Lo que sí es cierto es que del 100% de los nuevos debut, el 90% no tienen antecedentes familiares de diabetes, con lo cual, si queremos llegar a ese gran número de futuros pacientes con diabetes, necesitamos hacer otro tipo de cribado. El problema es que si bien está bien recogido el beneficio de los familiares de primer grado, en población general todavía necesitamos datos. Entonces, lo que creo que se necesita es estudios piloto, como se están haciendo en España y en el resto de Europa y Estados Unidos, para sacar datos realmente de cómo hay que hacer el cribado, de qué manera, y entonces poder adecuarlo a cada uno de los sistemas asistenciales, ¿no? Creo que los datos, para ver cómo hacerlo, los tenemos que conseguir. Marta, Sí. ¿Puede haber diferencias en el impacto del resultado del diagnóstico temprano entre el abordaje en familiares y el de la población general? Sí, bueno, yo creo que lo más importante, ya lo ha dicho Lía, es que cuando se haga cribado poblacional, que, bueno, que en algún momento pues, pensamos que se hará, vamos a poder llegar al 100% de los pacientes, porque ahora dices, bien, estoy haciendo esto, pero en el mejor de los casos solo voy a diagnosticar al 10% de la población susceptible. Eso por un lado. Luego, por otra parte, yo creo que cuando se haga el cribado en población general, el impacto sobre la reducción de tasas de cetoacidosis va a ser mucho mayor, porque realmente es poco habitual que un familiar debute con cetoacidosis, porque ya conocen, los familiares conocen los síntomas, entonces van a consultar antes. Entonces no es imposible, pero es muy poco frecuente. Pero cuando se haga en población general, esa reducción de la cetoacidosis va a ser mucho más importante. Y luego lo que yo creo que también es muy importante, que cuando el cribado poblacional, que ya bueno, pues será una estrategia de salud pública que habrá que ver cómo se hace, probablemente como dice Lía previamente con estudios piloto, que probablemente se hará desde primaria, porque ahora mientras sean familiares y personas de riesgo lo estamos haciendo desde el hospital, pero luego ya serán los pediatras y médicos de primaria los que hagan el cribado, probablemente quizá pues en sangre capilar, con métodos más sencillos, y allí sí que será muy importante, una vez que salgan positivos, el papel de la enfermería, de la educación estructurada en diabetes, porque vamos a diagnosticar la diabetes en familias que no saben nada de diabetes, no tienen nada de educación diabetológica. Entonces, sí que, y en otros programas donde se ha hecho, como el estudio Frida, etcétera, pues sí que tenían muy bien estructurado el programa de educación terapéutica en diabetes en los casos positivos, que es importante siempre, también en los familiares, pero en esto es mucho más importante. Y por no hablar también del impacto psicológico que puede tener el diagnóstico, que habría que ver si es diferente, quién se impacta más psicológicamente, un familiar que ya sabe lo que tiene o una persona que no sabe lo que es la diabetes. Pues bueno, en algunos casos será mayor y en otros no, eso habrá que verlo, sería bueno medirlo. Hay estudios que lo han medido. Por ejemplo, el Frida midió el impacto psicológico sobre los familiares, porque el Frida se hizo en niños pequeños, fue un cribado poblacional que se hizo en niños de 2 a 6 años. Y ahí se midió el impacto psicológico en las familias. Y se vio que, lógicamente, en los test de ansiedad y estrés, el diagnóstico en fase presintomática, por supuesto, era mayor en las familias que recibían el resultado positivo frente al negativo, obvio, pero que luego ese nivel de estrés iba disminuyendo y se igualaba a los 12 meses.
Y en todo caso siempre era menor que el impacto psicológico que produce un debut en estadio 3, que es como lo estamos diagnosticando ahora la mayoría de las veces. Con lo cual es otro que siempre se ha hablado de si eso era una ventaja o un inconveniente, o sea, el estrés que le puede producir a una persona o a una familia saber que tiene una diabetes tipo 1, pero que a lo largo de la vida parece que en el 100% de los casos va a desarrollar una diabetes, pero no se sabe si al año, a los 2 años, a los 5 o a los 10, pues parece que, aunque ese impacto siempre va a ser menor que cuando se diagnostica con síntomas clásicos, con lo cual eso no nos tiene, digamos, que frenar a la hora de implantar un cribado, pero sí que deberíamos de alguna manera medirlo con test homologados. En cualquier caso, tenemos que esperar los resultados de la investigación sobre el cribado poblacional, ¿no? Sí. Bueno, vamos a pasar a cambiar el turno y vamos a buscar un enfoque estratégico. Carlos, ¿consideras que el modelo de estrategia hospitalaria es escalable a nivel nacional? ¿Qué elementos sería imprescindible mantener? Gracias, José María, y también me uno al agradecimiento y a las felicitaciones de hacer esta mesa en torno a la diabetes mellitus tipo 1 y sobre todo al cribado familiar de la diabetes. Mi papel quizás es también provocar a los que estéis aquí, ¿no? Entonces, y mi provocación es, por un lado, contestar a las dos cuestiones que me ha hecho José María. Primera cuestión, ¿creo que es escalable? Sí. ¿Por qué? Por 3 variables fundamentales que a mí me parecen definitorias. Por un lado, porque existe infraestructura. Es decir, hay servicios ya de endocrinología en los hospitales y que de alguna forma ya tienen ese seguimiento de pacientes. Hay laboratorios con paneles actualmente ya en los diferentes hospitales de las diferentes comunidades autónomas. Hay una herramienta básica que es la historia clínica electrónica y además hay sistemas de calidad que permiten garantizar que los resultados son adecuados al objetivo y al fin que se persigue. Pero hay otra variable que es, y no es baladí, que es la población diana que tenemos, está delimitada e identificada. ¿Por qué? Porque los pacientes son conocidos por los servicios de endocrinología y no requiere, algo que a veces es muy complejo, de censos específicos. Me estoy limitando y circunscribiendo al cribado familiar, ¿de acuerdo? Porque la otra cuestión sería cómo se puede abordar un cribado poblacional, que yo os adelanto mi punto de vista, que es un problema de salud pública, una necesidad de salud pública y no tiene que estar el cribado pilotando o pivotando, mejor dicho, en los hospitales. Y finalmente, un tercer elemento, si he hablado de la infraestructura de la población diana, es los procedimientos y protocolos clínicos estandarizados. Hay, lógicamente, una estructuración de riesgo, que está en la estratificación de riesgo, la acaban de comentar tanto en la presentación como en las intervenciones que han hecho, y sobre todo ahí también claramente identificado cómo tiene que hacerse el seguimiento. Por tanto, yo creo que eso me permite afirmar que sí es escalable. Pero el problema no es la escalabilidad, sino el mantenimiento, ¿no? Que es un poco también lo que me querías preguntar. Y en el mantenimiento, yo aquí voy a ser quizá polémico. Por un lado, yo creo que sí se puede mantener siempre que haya una centralización de las determinaciones de los autoanticuerpos. Quiero decir con esto que debería haber un número máximo de laboratorios por comunidades autónomas en función del volumen de esas comunidades autónomas. Yo creo que debe, y eso está, yo creo que también en el propio documento lo da a entender, que tiene que haber un protocolo clínico nacional estandarizado, que además tiene que ser dinámico, porque el conocimiento cada vez está avanzando en una dirección u otra, pero ese protocolo tiene que ser a nivel nacional. Tiene que haber un sistema de información común, que es lo que yo he denominado aquí el CMBD del cribado, ¿no? Es decir, que todo el mundo tenga un dato que sea común para todo el mundo, que sea utilizable para todo el mundo y que de alguna forma eso sirva para seguir avanzando en el conocimiento que tenemos. Y una cosa que para mí es básica es que tiene que haber una financiación específica y sostenible, porque el programa de cribado familiar no se autofinancia solo con el ahorro en la cetoacidosis diabética, pero yo creo que el beneficio clínico y el acceso a actuaciones preventivas creo que justifica, y así lo digo, el empezar a hacer esta inversión en el cribado de familiares con diabetes tipo 1. Continúo contigo. Desde tu perspectiva como gestor, ¿qué valor estratégico crees que aporta la intervención temprana en diabetes tipo 1 al posicionamiento del hospital dentro del sistema sanitario? Yo creo que el posicionamiento estratégico
permitirme que lo utilice en primera persona. Y lo digo porque el Hospital Universitario Ramón y Cajal tiene un propósito muy claro, que es mejorar la salud y el bienestar de las personas transformando la asistencia sanitaria. Eso denota que cualquier actuación, y en este caso lo que es el cribado de los familiares con pacientes de diabetes tipo 1, es un proceso de innovación. Y, por tanto, eso me va a producir varias diferenciaciones. Uno, que voy a hacer medicina predictiva, ¿de acuerdo? El hospital se posiciona como un centro innovador y no solamente como proveedor de servicios tradicionales. Dos, que mejora los indicadores clave que puedo tener, calidad asistencial, reducción de costes en áreas de alto impacto, estoy hablando de las UCIs por las complicaciones que antes también han mencionado, y porque además se da en línea con los objetivos de seguridad del paciente. Además, yo creo que el hecho de estar en esta innovación atrae talento personal de profesionales. ¿Por qué? Me mejora el reclutamiento, disminuye mi rotación de personas y además me seleccionan. Es decir, desde el punto de vista de hospital, creo que esto estratégicamente me sirve para este tipo de cuestiones. Pero, y hay otro elemento clave, si he hablado de la parte asistencial, que es que me posiciona, y creo que cualquier hospital que lo haga, posiciona al centro en referente en investigación y en innovación clínica. Has hablado de indicadores. ¿Qué indicadores de gestión consideras más relevante para evaluar el impacto organizativo, económico de este tipo de programas? Vale, yo creo que hay una parte importante a la hora de tomar una decisión de que una innovación como es el cribado, y permitirme que, por eso soy polémico y quiero ser polémico, veis que el cribado a las familias de diabetes tipo 1 lo etiqueto como innovación, ¿vale? Y quiero evaluarlo como una innovación. Antes de tener en cuenta que el gerente tiene al lado grandes profesionales que le están diciendo que esto vale mucho y que además da mucho valor, ¿vale? Y estoy tratando de traducirlo eso en un contexto hospitalario determinado. Bien, yo creo que en ese sentido, ¿qué trato de conocer con los indicadores cuando tú me preguntas qué tipo de indicadores puedo buscar? Pues por un lado yo quiero conocer qué eficacia operativa tiene esa innovación, ese cribado a los familiares de pacientes con diabetes, qué impacto clínico puede tener, y aquí estoy hablando que cómo mejora el resultado en salud, ¿vale lo que cuesta el cribado? Y ese es el impacto económico. ¿Transforma la organización? Y es el impacto en la organización. ¿O mejora el posicionamiento, que es lo que he dicho antes, que es el impacto estratégico? Con esto creo un cuerpo o un cuadro de mando, si me permites, que me permite analizar y evaluar que estos 5 aspectos, cómo se traducen en algo que es si es viable, si es pertinente y si es factible el hacer el cribado de los familiares de pacientes de diabetes tipo 1. Liam, ¿cuáles han sido los principales retos en la estandarización del proceso? Yo creo que un proceso así de esta envergadura necesita una programación. Y para programar y proyectar algo correctamente necesitamos tiempo y tenemos poco tiempo normalmente en nuestras mañanas, ¿no? Pero desde luego nosotros antes de ponerlo en marcha hicimos una dimensión del proceso asistencial, a ver a cuántos familiares debíamos llegar en función a la cantidad de pacientes con diabetes tipo 1 atendidos en el hospital. Ya estábamos hablando de 8.000 familiares, ¿no?, susceptibles de cribado, con lo cual esos números que asustan, hay que crear muy bien el proceso asistencial para poder hacerlo sin morir en el intento, ¿no? Y desde luego que no es solo la coordinación con pediatría, que es fundamental porque trabajamos los dos con los mismos pacientes y compartimos esos familiares potencialmente cribables, sino que es coordinar con admisión clínica en la apertura de números de historia, porque no son pacientes habitualmente que sean pacientes del hospital, sino familiares en su inmensa mayoría sanos que no tienen número de historia. Coordinar con informática un sistema de notificación, de alertas de los resultados, coordinar con el
servicio de laboratorio, inmunología, la determinación de anticuerpos, cómo se van a hacer, con qué periodicidad, y ir evaluando también y recogiendo los datos para la recogida. Con lo cual, yo creo que eso es fundamental y una de las cosas más difíciles, el tener ese tiempo y poder programar el circuito correctamente. Y probablemente el otro punto que comentaba Marta, que en todas las guías está recogida, pues el apoyo psicológico de aquellos familiares hasta el momento sanos, que se les anuncia que van a tener que tienen una enfermedad que se va a desarrollar clínicamente en un futuro, pero que es impredecible, pues tener esa herramienta que en la mayoría de las unidades de diabetes no contamos con personal de salud mental para poder apoyar ese diagnóstico. Probablemente esos sean los dos retos. Marta, ¿cómo es el futuro de la intervención temprana en la diabetes mellitus tipo 1 en los próximos 8 o 10 años? Pues yo la verdad es que yo la veo con mucha ilusión, como supongo que todas las personas que nos hemos dedicado yo ya bastantes años a tratar a niños y familias con diabetes, por fin pues hay algo que podemos hacer, ¿no?, en prevención. Entonces, el cribado está empezando, ha empezado en familiares, pero es algo que no puede más que crecer, ¿no? O sea, yo creo que esto ya no tiene un paso atrás. El siguiente paso será empezar a cribar a familiares, a personas de riesgo con otras enfermedades autoinmunes. Nosotros tenemos idea de hacerlo empezar este año a la cohorte de los niños con celiaquía y con hipotiroidismo autoinmune. Y bueno, pues cuando llegue el cribado poblacional, si llega, que tendrá que empezar con pilotos, pues bueno, pues esto será será un cribado más, con la diferencia de que en pediatría, a diferencia de adultos, es verdad que en adultos la población quizá a cribar es mayor, pero solo los tienes que cribar una vez. Nosotros a los niños hay que cribarlos 3 veces, o sea, en torno a los 2-4 años, luego en torno a los 6-10 y 12-14. Y a partir de los 14, ya si son negativos, pues no hay que volverlos a cribar. Entonces, eso añade como una complicación, pero bueno, es organizarlo bien. Y luego, por otra parte, pues veo con mucha esperanza, pues lo que hablaba antes, el poder ofrecer algo más. Se están desarrollando muchos tratamientos inmunomoduladores que están en fase de ensayo clínico, en fases 2 y 3, y que pueden preservar, o sea, el objetivo es preservar la célula beta, ¿no? Diagnosticar, ahora los estamos diagnosticando cuando ya prácticamente toda la masa de célula beta pancreática está destruida y eso es irreversible. Entonces, la idea de todo es poder, además de diagnosticarlos antes para prevenir la cetoacidosis y por hacer una educación más progresiva, pues intentar preservar reserva pancreática. Y ahí, pues bueno, pues estamos, pues todos los profesionales, yo creo que nos dedicamos a la diabetes, pues miramos eso con mucha esperanza, el poder por fin tener tratamientos inmunomoduladores que la diabetes no tenía. Otras enfermedades autoinmunes tienen desde hace muchos años. Todas las enfermedades, la artritis reumatoide, la enfermedad inflamatoria intestinal, la psoriasis. La diabetes, en ese sentido, era una enfermedad huérfana. Entonces, bueno, pues por fin tenemos, ahora de momento hay un tratamiento aprobado por la FDA, que esperemos que pronto esté aprobado por la EMA, pero luego van a venir otros que están en ensayo. Entonces, bueno, pues allí podremos hacer una prevención, digamos, una prevención secundaria y poder hacer pues que la diabetes sea muy diferente de lo que es ahora. Muy bien. Vamos a abrir un turno de preguntas entre el público. ¿Alguna pregunta? Hola, buenos días. Yo soy farmacéutica de hospital y de atención primaria. Y entonces, bueno, un poco la pregunta la ha respondido Marta, que según estabais hablando la tenía en mi mente, es una vez que tenemos un cribado positivo, claro, ¿qué alternativa terapéutica se le ofrece al paciente si la hay? Hoy en día, pues, seguimiento activo hasta que debuta con síntomas. Esa es la pregunta. Vamos, ¿qué novedades son las que parece que van a venir de aquí a unos años?
Bueno, pues el seguimiento, eso sí que está muy protocolizado, está en las guías que tienes que hacer cuando un paciente tiene un anticuerpo, que sería un preestadio 1, cuando tiene 2, cuando tiene, qué pruebas tienes que hacer para valorar la disglicemia, eso está muy protocolizado. Y además en función de la edad, porque sabemos que la rapidez de la progresión va a depender en primer lugar de la edad. Cuanto más pequeño es el niño, más fácil va a evolucionar por las fases hasta el estadio 3. Y por otro lado, con el número de anticuerpos y el tipo de anticuerpo, porque hay anticuerpos como el anti-A2 que confieren mayor riesgo. Pero eso lo tenemos muy protocolizado. ¿Qué hacer? Hasta ahora nos faltaba lo de antes, que a quién escribir o cuándo, a qué edad. Pero lo que hacer en los casos positivos sí que tenemos las guías. Y luego el tema de los fármacos es que eso está empezando. De momento no tenemos ningún fármaco de momento autorizado por la EMA, pero bueno, esperemos tenerlo pronto. También tiene una limitación de edad, que son los 8 años, pero bueno, hay muchos fármacos en ensayo clínico que creo que van a venir y además también para niños más pequeños que vamos a poder ofrecer. También podemos ofrecer a los pacientes entrar en ensayos clínicos si están disponibles en nuestro centro o en otros centros. Entonces, bueno, pues tienes más posibilidades. Y luego, por otra parte, con lo que tenemos ahora, que de momento es el tratamiento con insulina, cuando ya están en estadio 3, se sabe que el poner, claro, no es lo mismo diagnosticar un estadio, ahora se divide en el estadio 2A y 2B, según la disglicemia es más o menos intensa, el 3 también, el 3A y el 3B, es decir, si tú diagnosticas a un paciente, aunque ya esté en un estadio 3, pero todavía prácticamente no tiene síntomas o muy pocos y aún tiene un péptido C, empiezas con unas dosis de insulina muy bajas y ese paciente ya se va a beneficiar de esa luna de miel porque vas a preservar, dejas como la célula beta en reposo y esas células que aún están sanas, pues preservas, va a tener una luna de miel más larga, el control metabólico va a ser mucho mejor, con lo cual ahí también me estás mejorando su futuro, pero vamos, el tratamiento con inmunomodulador va a ser el futuro que esperemos que sea a corto plazo, no a largo plazo, sino a corto, ¿no? Y con más fármacos. No sé si Liao quiere decir algo sobre este tema. Sí. No, poco más que agregar. Yo creo que un poco como yo veo la diabetes en un futuro es probablemente la intervención farmacológica en diferentes dianas terapéuticas que están todas en fases avanzadas, pero aún la mayoría de ellos, excepto el teplizumab que está aprobado por la FDA, de intervenciones en diferentes dianas que nos ayuden todas a preservar la célula beta que, aunque no necesariamente indique que el paciente va a estar libre de insulina, pero va a hacer todo el seguimiento y las complicaciones asociadas a la diabetes en un curso mucho más benévolo, ¿no? Con lo cual, nada, totalmente de acuerdo con Marta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, con respecto al costo, ¿qué tan viable es a futuro pues, este proyecto? Porque pues, parece muy innovador. La verdad es que el beneficio creo que es bastante grande para los pacientes, sobre todo en forma de tratamiento y sabiendo como todas las complicaciones derivadas dependiendo del estadio en el que se diagnostique. Pero bueno, ¿creen viable en algún momento que incluso esto pueda ser incluido como una política pública en el tratamiento de estos pacientes? ¿Cómo va esto? ¿Me toca a mí? Bueno. Vamos a ver, yo creo que tu pregunta es muy concreta, pero es difícil de contestar, ¿vale? Yo creo que de alguna forma, y el hecho de que haya esta mesa donde pueda haber personas que son clínicamente expertas y una persona menos experta, y un poquito de gestión, yo creo que lo que hace en manifiesto es que este tipo de proyectos tienen que, para que tenga un éxito este programa, se tiene que basar fundamentalmente no solamente en el número de casos detectados, ¿vale?,
sino en la capacidad de transformar el modelo asistencial de forma sostenible, eficiente y equitativa. Y además, de forma y aportando valor clínico. Quiero decir con esto que cualquier proyecto de estas características tenemos que ir de la mano, y falta gente, pero por lo menos los clínicos y los gestores, ¿no? Porque tenemos que dar respuesta a algo que es muy importante, que son nuestros pacientes. Entonces, todos tenemos que aportar soluciones a un gran problema, que es la diabetes tipo 1, ¿vale? Que es un problema de salud pública, pero que de alguna forma cada uno tiene que aportar su conocimiento para que este programa, insisto, sea operativo, viable, equitativo y, fijaros, y sostenible. Yo creo que todos los que estamos en esta mesa creemos en eso, ¿no? Entonces, y podemos tener datos iniciales. A ver, a mí como gerente no me da miedo, me da mucho miedo los fármacos porque cuestan baratos en general y no me da tanto miedo las determinaciones, ¿vale? Porque además generalmente las determinaciones acaban siendo estandarizadas y van al core del laboratorio muchas veces o al core. Entonces eso, yo creo que el devenir del avance va por ahí. Donde está el gran riesgo fundamentalmente, y entenderme el riesgo, es en poder dar el mejor tratamiento a aquellas personas que necesitan ese tratamiento. Yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Y tenemos que ir un poco de la mano. ¿Alguna pregunta? Y luego, bueno, yo quería añadir que respecto a los costes, que yo creo que tú estabas hablando más del fármaco, de los fármacos, ¿no? Pero también no hay que olvidar los costes del programa en sí. O sea, nosotros lo que pretendemos es diagnosticar de momento a los familiares, pero en un futuro quizá a todos los casos de diabetes tipo 1 en estadios presintomáticos, con lo cual esas personas no van a ingresar. En adultos igual es diferente, pero en niños prácticamente ingresan siempre y las medias suelen estar en torno a 5 días, y un 30% ingresan en la UCI previamente. O sea que ya pues habrá que hacer pues estudios de coste-efectividad, que hay algunos estudios piloto de otros países que los han hecho, pero desde luego ya eso supone una disminución importante de costes, de costes hospitalarios, ¿no? Dejando de lado todo lo que es los fármacos, que todavía no tenemos acceso. Y bueno, sí, claro, pero en un futuro pues todos los pacientes que estén en estadio 2 pues y serán, incluso hay ensayos ya de fármacos en estadio 3, o sea, en pacientes que ya han debutado, pero les queda una mínima reserva pancreática, que también se puedan beneficiar de esos tratamientos inmunomoduladores para mantener esa reserva pancreática. O sea que bueno, que el futuro en ese sentido es muy esperanzador, pero bueno, sí, supongo que caro. Sí. A ver, yo no quiero entrar en polémica con la doctora Ferrer, ¿no? Pero lo decía, o intentaba decir antes, a ver, el posible ahorro que existe, y es verdad, y esto tiene razón, y no, por evitar cetoacidosis diabéticas, no financia el programa. Ni siquiera financia el programa de cribado, a nivel de familiares de primer grado, ¿vale? Por eso insistía que este tipo de actuación tiene que estar con una financiación expresa y dirigida, ¿no? Es verdad que ayuda, y coincido con ella, ¿no? Pero siendo necesario no es suficiente para financiar, incluso, ya os digo, desde el punto de vista práctico, incluso simplemente el cribado, ¿eh? Yo no me meto en la medicación. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces continúo preguntando. Lía, ¿cómo se integra la tecnología en el proceso de monitorización de los pacientes presintomáticos? Yo creo que en los últimos años los pacientes que viven con diabetes han tenido dos cambios drásticos. Uno es drásticos para bien. Uno es toda la introducción de la tecnología en diabetes y la otra toda la parte de cribado e inmunomodulación, ¿no? Con lo cual, hablar ahora de diabetes tipo 1 es inherente introducir la tecnología. Realmente todo esto es muy nuevo. Yo creo que la evidencia que hay y hacia dónde se orienta que puede aportar la tecnología en estos estadios es, en primer lugar, la monitorización continua de glucemia intersticial, que está estandarizada para todos los pacientes con diabetes tipo 1 y puede ayudar de dos maneras. Puede contribuir, una,
Ya hay varios estudios que valoran en función a diferentes parámetros de la monitorización, valorar el riesgo de progresión a estadio 3, es decir, estadio clínico, y la otra parte es una herramienta educativa, lógicamente, ¿no? Los pacientes aprenden a valorar el comportamiento de la glucemia en función a sus hábitos de vida y eso siempre contribuye para todo el camino con diabetes, ¿no? Con lo cual, fundamentalmente creo que son esas dos funciones que puede tener la tecnología. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, voy a hacer otra pregunta. También a las clínicas, ¿no? En estos momentos que está en boga el enfoque de atención centrada en el paciente, ¿cuáles son los principales problemas éticos que plantea el cribado? ¿Cómo se puede integrar de forma efectiva la toma de decisiones compartidas entre profesionales, sanitarios, pacientes, familias? Bueno, yo creo que es muy importante informar bien, entonces, o sea, de lo que significa el cribado, de los beneficios del cribado, siendo realistas a día de hoy. Eso, como de momento lo estamos haciendo en familiares, es relativamente sencillo porque, bueno, conoces a las familias, ellos conocen perfectamente lo que es la diabetes y saben, bueno, qué pueden esperar. O sea, lo importante es no crear expectativas, digamos, no realistas hoy por hoy, por ejemplo, en cuanto a los fármacos, por ejemplo. Cuando el niño es pequeño, pues lógicamente es la familia la que toma la decisión de participar o no en el programa, pero bueno, a partir de los adolescentes, digamos a partir de los 12 años o así, tiene que ser una decisión compartida y de hecho nosotros pues, hemos respetado y los padres también a los adolescentes que no se querían cribar. El día de mañana, o si se hace en población general, esto va a ser más difícil porque bueno, porque se va a informar de quién va a informar. O sea, tendrán que informar pues, los médicos de primaria, los pediatras de primaria y a lo mejor ahí, bueno, pues es importante pues, hacer una formación previa con ellos, ¿no? de lo que implica el programa de cribado. Y bueno, pues nosotros también les pedimos un consentimiento informado, no para realizar la extracción, que no realmente tampoco sería necesario, sino para poder luego hacer estudios de investigación donde se publiquen los datos epidemiológicos, etcétera. Que luego, bueno, por otra parte, también tiene que pasar por los comités éticos, cualquier estudio. No sé si queréis añadir, Lía o Carlos, algo. A ver, yo creo que uno de los aspectos que pueden limitar, o por lo menos hay que ponerlo encima de la mesa y analizar qué se debe hacer, es que es un cribado que no tiene, permitirme la expresión, una propuesta de solución inmediata. Y eso es complicado, porque sin ser maleficientes, produce mucha ansiedad. Y yo creo que eso es una cosa que es un poco, quizá a lo mejor lo hemos dado como muy natural, pero es quizá una de las características que pone este cribado encima de la mesa, ¿no? Todos los que estamos en esta mesa, también yo, porque yo soy médico, aunque parezca mentira, creo en este tipo de actuaciones, tanto familiar como poblacional, ¿de acuerdo? Pero también soy consciente, y ahí me quito la chaqueta de gerente, de que cuando tú le explicas eso a una persona, donde después, oiga, usted me ha detectado que tengo el riesgo alto de padecer diabetes, ¿y ahora qué? Eso es complicado, ¿no? Es un poco el reto, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes de que es el gran reto que se tiene. Habrá retos técnicos, habrá retos operativos, habrá retos económicos, pero yo creo que hay un reto muy consustancial a este cribado, que es el tema, ¿no?, de esa incertidumbre, esa ansiedad, ¿no? Esta fue una de las primeras conversaciones que tuvimos en tu despacho cuando salió todo el tema del cribado. Yo reforzar lo que ha dicho Marta, al final el cribado de familiares está muy bien recogido y hablas con familiares de que ya saben lo que es la diabetes y saben lo que
les espera y prefieren saberlo para poder actuar en consecuencia y tener tiempo. Sin embargo, una de las principales limitaciones es efectivamente el impacto psicológico que puede tener el cribar a la población general sin quizá dar un margen de tiempo, empezar a educar con algo que tampoco tenemos claro cuál es la evolución, que yo creo que siempre el saber es poder en diabetes y el tiempo que se gana siempre es positivo, pero que desde luego es uno de los puntos que por lo menos tenemos que barajar, tener bien recogidos ese impacto psicológico, cómo podemos afrontarlo para que sea el mínimo en los pacientes. En cualquier caso, en cuanto al cribado de familiares de pacientes, hay evidencia bastante consistente y, por lo tanto, no sé si habéis desarrollado herramientas de toma de decisiones compartidas, porque números hay para poderlo presentar. Si no lo habéis hecho, sería muy recomendable a la hora de plantear el debate con el paciente de las decisiones compartidas. ¿Alguna pregunta más tenemos? Sí. Sí, desde luego yo creo que uno de los beneficios grandes y difícilmente cuantificables es el dar tiempo para que ese proceso de educación, el estrés infinito que tiene un paciente que ingresa en una condición aguda, los familiares, en la mayoría de las veces niños, explicarle, a contar raciones, la monitorización, la tecnología, los objetivos de control, para un mundo que es nuevo y desconocido, es un nivel de estrés que se hace y se va haciendo lo que llamamos educación de salvataje, a la que vayan con lo mínimo indispensable a casa y luego ya iremos poco a poco educando. El poder tener tiempo para hacer eso es algo valiosísimo, con lo cual se interviene, por más que sea farmacológico, esperemos que cuanto antes y cuanto más mejor, pero todo este pilar de tratamiento que se habla, pilar fundamental de tratamiento de la diabetes tipo 1, que es la educación diabetológica, eso se interviene sí o sí en cualquier estadio, ¿no? Que luego esa es otra cosa que tendremos que rediseñar los programas de educación diabetológica adaptados a este estadio, que es diferente al paciente que ya debuta en un estadio clínico, ¿no? Pero por supuesto que eso es intervenir y por supuesto que eso es ganar tiempo. Bueno, hemos consumido el tiempo que teníamos previsto para la mesa. Bueno, creo que hemos revisado globalmente lo que puede dar de sí el cribado de la diabetes tipo 1 y las expectativas que está generando. Esperemos que el tiempo lo vaya consolidando. Muchísimas gracias por vuestra atención y participación.